Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Hoy con el versículo 17. Cuando David lo supo, reunió a todo Israel, cruzó el río Jordán, llegó a Helam. Los arameos desplegaron sus fuerzas frente a David y lucharon contra él. Entonces aquí estamos en este versículo en que nos habla de la guerra contra los amonitas y los arameos. Miremos un poco dentro de nuestro contexto, primero bíblico, lo que está pasando. Todo el capítulo 10 le dedica a esta guerra contra los amonitas y contra los arameos. Tras la reorganización, nosotros sabemos que se habían reagrupado, decíamos en el versículo 16, Hadadezer mandó llamar a los arameos que vivían al otro lado del río Éufrates. Ellos llegaron a Helam guiados por Sobac, general del ejército de Hadadezer. Y antes de eso, en el 15, cuando ellos corren, se dispersan, dice, al verse derrotados por Israel, los arameos se reagruparon. Esta palabra también es muy importante. Recordemos que la Biblia nos está hablando de un aspecto espiritual. El reagruparse aquí no quiere decir simplemente militarmente, ¿verdad? Sino que significa sobre todo lo que significa la unidad, un cuerpo, un reagruparse también incluso la persistencia para seguir luchando. Solamente que aquí al presentar tanto a los arameos o a los amonitas, en este caso los arameos, reagruparse de nuevo y este Hadadezer que manda llamar de una manera transregional. Upeaco y Seina para aquel tiempo es como una guerra mundial, la lleva. O no invité cuánto chivo para poder luchar contra alguien que se está volviendo muy fuerte. Hay que eliminarlo. Y esa es nuestra historia, queridos amigos, nuestra historia que han sucedido por todas partes. En Denetame o ¿verdad? Cuando un país floreciente, un país que iba adelante, y bueno, reagrupaciones y de fuerzas extranjeras, ¿verdad? Reagruparse para luchar contra alguien que estaba yendo bien, que estaba adelante, pero que era también en ese momento no un buen ejemplo, ya en la independencia, en el trabajar como comunidad, juntos, el reagruparse. Ya reagrupar contra toda esta corrupción y contra toda esa gente que simplemente se está aprovechando y busca, en realidad lo que están haciendo es el mal a una nación, que sin embargo tiene gente tan buena, tiene gente tan capaz, ¿verdad? Pero que lo dejamos ahí postrados. Tal vez no somos tan buenos en el reagruparnos, eso sí, somos muy buenos individualmente, o somos muy buenos en ciertas garras que tenemos, ¿verdad? O ánimo, por ejemplo. Pero ve ahí en la hija, ella la que la espíritu me mete y la cementerio, cementerio, espíritu me mete.
Una pilla de ñande. Muchas veces espíritu me mete la llave escoba, pero nos falta también este aspecto del reagruparnos, de hacer bien las cosas. ¿Por qué? Y porque ante esa tentación, miren que la tentación, y estas son las cuestiones también, sobre todo lo que nosotros vemos más, políticas son las que más se ven, pero en todas partes se ven, queridos amigos. El mal enseguida se reagrupa, pero para corromper, el Satán, el tentador, ¿verdad? Y entonces se hace de todo, como decían los romanos, divide, sobre todo como decían los romanos, ¿verdad? Divide y vencerás. Esa es una forma, ¿verdad? Como antes se utilizaba y se decía, una frase célebre para ellos, pero algunas veces upea y coañan de abriteve. Nos falta reagruparnos, pero recuerden que la reagrupación tiene que ser, dice, no en el sentido militar o bélico, decía aquí, sino que en el sentido moral. ¡Ah, qué maravilla! Si nosotros también logramos reagruparnos, pero reagruparnos con los valores, los principios morales, religiosos, que le dan sentido a nuestra vida, ciertamente que haya apotarla y por a mí. Bueno, queridos amigos, aquí miremos un poco en este contexto también, el contexto bíblico, esta reagrupación aramea liderada por Sobak, que viene entonces, lo más fuerte que tienen en ese momento, entra en escena David mismo ante la reagrupación. Se necesita del líder, se necesita de alguien que lleve adelante esa lucha. Se marca así el cambio decisivo, ya no es entonces Joab quien va a dirigir la campaña, sino que es el mismo rey. Es el mismo rey David quien reúne a todo Israel. Valle Esof. Entonces, reunió, recoger. También él agrupa, ¿verdad?, a la gente. Y después enseguida te habla del cruce del río Jordán, el Yardén. El Yardén, queridos amigos, que evoca las grandes gestas de Israel. Grandes gestas de Israel siempre nos hace entender y se nombra al río Jordán, ¿verdad? Sobre todo de Josué en el capítulo 13, el pasar el río Jordán, situando así esta batalla que lidiará nada más y nada menos que el rey en esta oportunidad con una continuidad, ¿verdad?, de la historia salvífica. Ahora nosotros pasamos el Jordán, al otro lado del Jordán. Cuando David lo supo, reunió a todo Israel, cruzó el río Jordán. Reunir, haciéndonos recordar que aquí estamos evocando una historia de liberación y una historia por la que tenemos que luchar, que es nuestra tierra prometida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna.
Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. Intencionales. ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti. Porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida,
para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, con este contexto histórico que entendemos del segundo libro de Samuel, capítulo 10, y hoy con este versículo 17, versículo 17. Cuando David lo supo, reunió a todo Israel, cruzó el Yardén, ¿verdad?, el río, el Nejar, Yardén, y llegó a Helam. Los arameos desplegaron sus fuerzas frente a David y lucharon contra él. La lucha del mal, la lucha del haberse reagrupado. Pero Peaje y Seina, que el bien no puede quedarse entonces calladito, sentadito, dormido bajo laureles. Hay una cosa interesante en cuanto que los filisteos, eso estamos en el el primer libro, primer libro de Samuel, capítulo 14, ¿verdad? Cuando Jonatán, el hijo de Saúl, va a luchar contra los filisteos. Sin embargo, se le presenta, ¿saben quién? A su papá, a Saúl, que estaba reposando dormido, ¿entiende? Bajo el encinar. Y encima dice que él ahí dormido, en su hamaca, por decir así,
Entonces dice, todo un ejército, 600 que estaban alrededor de él cuidándole. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Cuando nosotros nos ponemos en el poder y solamente buscamos el placer porque hemos robado y tenemos plata, las 3P, poder, plata y placer, entonces dejamos morir al pueblo, no nos interesa. Y encima nos amurallamos, en este caso utilizando, ¿verdad?, a los mismos milicos, ¿verdad?, que me tienen que estar haciendo de guardaespaldas. A Pablo ya pues a Saúl. Jonatán por lo menos tenía una buena intención, porque después él se va y pelea con su escudero, se va y lucha. Primera, Samuel. Entonces hay que leer un poco y mirar de nuevo. Y este es el contexto histórico. Aquí David apenas se entera, los emisarios suyos hicieron ya lo suyo. Muchas gracias, bebé. Ahora me corresponde a mí. Soy yo el que tiene que juntar, agrupar. El bien no puede quedar dormido como Saúl bajo el encinar. Ya, ñañones, no, tenemos que defender los principios y valores. Y eso es lo que más nos cuesta. Tal vez nosotros como nación, como cultura también, nos hemos aplazado bastante en este sentido. Ahora, la referencia que se hace de Gelán, este lugar donde se reúne como punto de encuentro, probablemente que queda al noreste, eran rutas de comercio y de caravanas, es decir, que era de fácil acceso también. Y que es un lugar estratégico probablemente para qué, queridos amigos, y para que todo este poder que están trayendo los arameos pueda ser un poder, pero que presente lucha, que presente batalla para no salir corriendo de nuevo ante David en este caso. Ahora, históricamente, este episodio refleja también la transición de Israel hacia el poder monárquico centralizado. Recordemos que Israel es como una moina, ahora David está organizando también su nación. Él está al frente, ¿verdad?, de Israel, pero él es el que ha unido a las tribus y ahora entonces está haciendo su camino. Está con un poder monárquico ya centralizado y capaz de enfrentar coaliciones arameas de gran magnitud. Ahora ya puede hacerlo. Y en nuestro contexto cultural, antropológico, lo que significa eso para nosotros y en esta cultura, esa reunión de todo Israel no solo tiene también, como siempre decimos, ese sentido militar, ñañora, y nos aguante lleva, sino que, queridos amigos, y esto hay que subrayar, es la identidad colectiva. Haupea la ñandé ya es ponar la ñandé o falta ñandé la identidad colectiva. Ñandego ya güero sapucaya lleva, se pea, se amó, se la paraguayo, se nampreo. Pero, queridos amigos, nosotros somos como los otros que salimos corriendo en el momento en que queman las papas. Queman las papas, salimos corriendo, ¿verdad? Yo no sé realmente cómo se pudo haber hecho, ¿verdad? Y se vencieron, batallas incluso, ¿verdad? Lo del 70, y bueno, eso fue un genocidio, entonces la situación fue diversa. Ahí era también defenderse, pero miren que incluso muchos fueron ajusticiados por el mismo Mariscal López, ¿verdad? O ya justiciado. Bueno, pero después también, queridos amigos, en la del Chaco, bueno, esa fue una situación bastante interesante. No sé cómo se dio, porque no hace mucho, ¿verdad? Pero sin embargo, ni 100 años todavía. Pero entendemos, queridos amigos, que fue una lucha verdaderamente en donde se expresó la identidad colectiva, ¿verdad?, de un pueblo. Pero ahora yo no sé cómo estamos con eso, ¿verdad? Si ni de la misma corrupción podemos salir, entonces no sé cómo vamos a identificar. Estaba oyendo, porque ya después hay escritores de teatro y eso, lindos teatros que te, por ejemplo, Santiago, a mí me tenía teatro que se llama. O sea que por ahí la identidad colectiva, mi platameado, pagado, lo que sea, juego cañín, o la Santiago, ¿se dan cuenta? A ver, pues te con gatos estábamos pero de otra manera, ¿verdad? Sin esa fuerza, como para sentir esa identidad colectiva. No estamos diciendo que tenemos que armarnos para la guerra, pero en un sentido de una reafirmación en los valores, y esa es verdaderamente el arma que nosotros necesitamos.
porque esa es la única forma como nosotros podemos hacer prevalecer valores y principios que van a regir a una colectividad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente a nuestro Señor. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family. Nossa alegria vem do Senhor. We are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family. Nossa alegria vem do Senhor. We are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene como siempre a nuestro encuentro a través de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 12. Querido hijo, si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas, los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Queridos amigos, más claro que esto, queridos amigos, solamente el agua ya es ahí se lleva. Recordemos siempre que Pablo le está escribiendo a este jovencito, ¿verdad? Timoteo, que está al frente de la comunidad, y por eso primero le advierte, atención, hoy algunos la omboeceta cosas que no se atienen a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo. Estamos entonces la tergiversada porque ya por la iglesia o abrir de garaje iba a abrir aquí la iglesia de tal cosa, la iglesia de esto, la iglesia de todo un poco. Entonces, queridos hermanos, ante esta realidad es que Pablo le advierte, mira que vos sos jovencito y tenés que estar preparado, pero no tengas miedo, solamente tenés que tener mucho cuidado porque van a surgir por todas partes gente que viene y que enseñan cosas engañosas. Y después continúa diciendo y subrayando, esa persona, querido Timoteo, es simplemente una persona ignorante y es un orgulloso. ¿Por qué? Y porque se está dejando llevar simplemente por sus ideas, por lo que él piensa. O porque no fulano, o porque pea, o porque amó, entonces a ella ando gabeima pepe, entonces a ella pota, la sella posea, a la sella posea ella, ¿verdad? Y de eso hay mucho, queridos amigos, hay mucho por todas partes. Dice, justamente es así donde comienzan las envidias, las discordias, los insultos, las sospechas malignas, los conflictos interminables, propios en todo caso de hombres mentalmente corrompidos, dice, y apartados de la verdad. Así es que, queridos hermanos, ya le por ahí que la cuaya es sami que la cuamba ella va peñan de yara o mombe uhe iñande va ella bañan de yaicobana a través de esta propuesta tan linda que Pablo le está haciendo a Timoteo en esta carta que le envió. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 10 estamos, y hoy el versículo aquí que hablamos 17. Cuando David lo supo, reunió a todo Israel, cruzó el río Jordán y llegó a Jelam. Los arameos desplegaron su fuerza frente a David y lucharon contra él. Hay algunas palabras claves, ciertamente, dentro de nuestra exégesis, un poco más profunda, el hecho de reunir. Aquí el Vayesov, que de la raíz asaf significa recoger, juntar, congregar. Y no tiene solamente una acción, decíamos, de convocatoria nacional, de convocatoria aquí entre nosotros, simplemente los que vivimos en esta región, sino que es para reunir al pueblo ante Dios. Vayesov. Entonces, por lo tanto, se está señalando que la batalla no es un asunto privado de David, sino de todo Israel como pueblo de Yahvé. Atención. Aquí entonces estamos hablando de David, el que reúne. Apenas lo sabe David, dice, reunió a todo Israel. Y te especifica luego, reunió a todo Israel. Entonces, el verbo asaf, por eso Vayesov, te está indicando directamente que es un reunir al pueblo ante Dios. David, capítulo 17 del primer libro de Samuel, cuando él va a luchar contra Goliat, justamente también, él sale, dice, pero sale en nombre de Yahvé Sebaot, es decir, en el Dios de los ejércitos. Y aquí también se reúne al pueblo, pero ante Dios, ¿verdad? Se señala que la batalla entonces no es de David, sino que es una batalla como Israel, el pueblo de Israel que va a presentar orden de batalla. Y justamente aquí viene la segunda palabrita, presentar orden de batalla. Vayarku. Araj, en este sentido de Ba'arku, queridos amigos, esta raíz significa disponer, organizar. David. Y nos dice, ¿verdad? Cuando David lo supo, reunió a todo Israel, cruzó el río Jordán, llegó a Jelán, y él va a tener que aquí organizar a su ejército para poder luchar. Lo pone en orden de batalla, eso quiere decir esta palabra araj, disponer, organizar. Ahora, si vamos a hablar de una literatura que se le aplica a la parte bélica, implica colocar a las tropas en formación ceremonial. Es decir, a ver, ya preparaban, que sabe cómo estaban, ¿verdad? Esos soldados, bueno, uno con el otro, procuraban ahí ayudarse el uno con el otro, imagínense, presentar una batalla. Y en ese tiempo era cuerpo a cuerpo. Con avión y en de seis modos el avión, un te van a caer y va a tener bomba, ni de ñandue iban ni lo coalle. Y aquí, sin embargo, implicaba un formar, ¿verdad? La tropa que se pone ahí al frente, como para un enfrentamiento. No es solo entonces una disposición militar, sino una expresión de disciplina, una expresión de formación, de organización. Ahí está el enemigo y nosotros aquí. Estamos esperando la orden como para salir en esa orden de batalla. Ahora, nosotros siempre miramos la Biblia, porque este puede ser un libro pedagógico, ¿verdad? Este es un libro que nos está enseñando. Hoja de ruta con ñandé en Guarainaca. Cuando ahí lo usan de ñandelo y coahuete y guerra, sino que a través de la historia, a través de nuestros actos, de los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, ñandé ave entonces ña mañá lleva peñandere coebe haya eina, cómo tenemos que ordenar nuestra casa, cómo tenemos que ordenar nuestra vida, cómo tenemos que ordenar nuestra familia. Orden de batalla. Vaya bañande entonces, ñañemoita y ya el confrontamiento contra las cosas negativas, preparar la vida, preparar la familia, preparar la nación. Orden de batalla.
¿Cuál va a ser nuestra orden de batalla ante tanta corrupción? Ante tanta gente que lo único que sabe hacer es sentarse a planificar cómo va a robar, ¿verdad? Entonces, lo que da a esta escena ese matiz casi ritual, ¿verdad? Casi ritual. La disciplina es así. Uno mira y es una cuestión casi ritual. Algunas veces a mí me encantaba, ¿verdad? Porque cuando estaba en Concepción, famoso RI5. Yo tenía, ¿verdad? Yo era mitad y todavía, pero como el comandante en aquel tiempo iba siempre por nuestras casas, bella, gente buena, lleva gente buena. Y entonces, algunas veces aparecía yo por ahí. Si bicicleta anda, muy RI5, me voy a ir a los míos bicicletarios. Ajá, vas a saludar al coronel era en ese tiempo, ¿verdad? Y miraba un poco, ¿verdad? Y era una persona que siempre recorría, miraba el campo, ¿verdad? O sea, su cuartel, ¿verdad? Siempre yo, la instrucción, por ejemplo, ¿verdad? Había ahí la partido y gusto ahí. Había ahí la tiro, práctica de tiro, mío investé, ¿verdad? O sea, uno miraba y se sorprendía la disciplina. Parecía un ritual verdaderamente, ¿verdad? Por eso que la disciplina, pero que está también muy unida a lo que es incluso el aspecto de un seminario, ¿verdad? De la formación, porque uno tiene que ser disciplinado, porque anda ya, coño, ve disciplina, diga tú, ay, oí la ñase. Ya que te vuelves a dañarse, hay de nada, ni de las enfermedades, ni de nada, hey, por donde ni upea, ni carupea, ni upea, ni goma. Ay, no sean engañando, a veces, bueno, entonces no podemos ir adelante de ninguna manera. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aunque los rugidos aumentaban de volumen, los habitantes de Nápoles, acostumbrados a las amenazas del caprichoso Vesubio, se acostaron sin sobresaltos esa noche del año de 1631, pero en la madrugada los bramidos del volcán los despertaron y todos abandonaron sus casas, mientras el gigante vomitaba fuego y arrojaba al espacio espesas columnas de ceniza y humo que se engulleron el amanecer y tendieron un denso manto de oscuridad, rasgado solamente por los destellos de las periódicas lenguas de fuego que se asomaban por el cráter, atizadas por el gigantesco fuelle de la ira de Dios y reforzadas con la constante trepidación de la tierra, que no les daba tregua a los aterrorizados y erráticos pobladores, que iban y venían como un cardumen desorientado. A medida que avanzaba el día, la situación empeoraba. Los muertos aumentaban, la gente intentaba salir de Nápoles, pero no había por dónde ni hacia dónde. En esas, los sorprendió el tercer día sin que el volcán diera muestras de apaciguarse. Como último recurso, el obispo encabezó una peregrinación a la tumba de San Genaro, ordenó que fuera sacado en andas y a medida que la procesión avanzaba, más habitantes se unían al cortejo hasta conformar un colectivo gigantesco, cuyas oraciones y cánticos ahogaron el estruendo del temible volcán que poco a poco se fue apagando. Antes de terminar el día, volvió la calma a Nápoles y el pueblo pudo conciliar el sueño bajo el manto protector de San Genaro, su santo patrono. San Genaro, nacido en Nápoles más o menos en el año 272, de su vida se conoce poco. Se sabe, eso sí, que desde su adolescencia comenzó su formación religiosa, se destacó en los estudios de filosofía, teología y sagradas escrituras, y al completar su preparación recibió la ordenación sacerdotal y, dada su piedad, su liderazgo y elocuencia,
En poco tiempo fue reclamado como obispo de Benevento, dignidad a la que accedió no sin resistencia. Una vez consagrado episcopalmente, se dedicó a evangelizar con denuedo a pesar de que los intermitentes y virulentos hostigamientos de las autoridades contra los seguidores de Cristo sembraban dudas en los catecúmenos, pero el obispo Genaro las disipaba con su vigoroso ejemplo y así la cosecha de conversiones aumentó considerablemente. Por esta razón, las autoridades romanas le pusieron la mira y la oportunidad de neutralizarlo se presentó en el año 305, cuando el emperador Diocleciano emprendió la más cruenta persecución de la historia contra los cristianos. Aún así, el obispo Genaro no se arredró. Siempre estaba animando a los fieles para confesar con entereza su fe e iba de prisión en prisión consolando a los acusados y a los condenados, y esa acción intrépida fue suficiente para que lo capturaran en la cárcel de Pozzuoli, en la que estaba visitando al diácono Sosso y a sus 4 compañeros que esperaban el turno para ser lanzados a las fauces de los leones en el anfiteatro. El obispo Genaro resistió todos los vejámenes y torturas a las que fue sometido sin abjurar de su fe. Entonces también fue a parar al centro de la arena, mas las fieras se negaron a atacarlo y se echaron mansamente a su alrededor. Como la turba enardecida exigía su muerte, fue decapitado. Y cuenta la tradición que una piadosa mujer recogió su cabeza y en un pequeño recipiente guardó un poco de la sangre del prelado. Tras su muerte, San Genaro se convirtió en el mártir más popular del sur de Italia y con el correr del tiempo su devoción se extendió y peregrinos de todo el país acudían a su tumba y a venerar la sangre recogida por la piadosa mujer, y en la medida en que por su intercesión la ciudad pudo salir indemne de varios desastres, los napolitanos espontáneamente lo aclamaron como su santo patrón y le construyeron una capilla dentro de la catedral en la que se exhibe un busto de San Genaro con una máscara de plata dentro de la cual se encuentra el cráneo del santo y su sangre, que permanece en estado sólido en la redoma que la contiene, y 3 veces cada año desde hace 4 siglos, especialmente el 19 de septiembre, día en el que murió San Genaro, se licua en presencia de los feligreses. En algunas ocasiones burbujea y adquiere un tono carmesí, otras veces tiende al color marrón y su volumen y peso son variables sin que exista proporción alguna entre ellos, entre volumen y peso. El paso de la sangre de sólido a líquido puede darse en cuestión de minutos o tardar varias horas e independientemente de la temperatura del día. Y al completarse el milagro, la sangre a veces permanece líquida hasta 7 días. El clero, las autoridades de Nápoles y los feligreses, cuando sucede esto, agradecen el prodigio con un solemne Te Deum, pues ello significa que todo irá viento en popa en la ciudad, mas cuando el fenómeno no se da, es porque se avecina, según la tradición, una desgracia para los napolitanos, y aunque reconocidos científicos de todo el mundo, equipados con herramientas de altísima tecnología, han adelantado muchas investigaciones para explicar racionalmente las causas de esta licuefacción, todos los informes finales coinciden en afirmar que es un evento sobrenatural. Por eso, hoy 19 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Genaro que nos dé fuerzas para defender con entereza el nombre de Cristo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñande Yara
Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 10, ciertamente el versículo 17. Cuando David lo supo, reunió a todo Israel, cruzó el río Jordán y llegó a Jelam. Los arameos desplegaron sus fuerzas frente a David y lucharon contra él. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Con respecto al liderazgo. Esta es la primera enseñanza, liderazgo. Porque a veces David, imagínalo, a vete nondegua, a la tenondegua. No es que deja nomás. Ya po tu peche, ahí a mañana, ahí Saúl, ya hicimos la comparación. Oye, no, en su amaquita, bajo el encinar, bebé, y encima utiliza al mismo ejército, dice que le estaban cuidando. Pensando ahí por en mi placer, porque utilizo de mi poder y tengo mucha plata que he robado, ¿entiendes? Entonces aquí el liderazgo verdaderamente es cuando uno toma esa iniciativa y tiene esa preocupación. El líder siempre mira y se preocupa, ¿verdad?, de la realidad que está ahí, que le está rodeando. Y entonces comienza a elucubrar y dice, bueno, va ella potá, va ella potá. Pero no, queridos amigos, como decía el Papa Benedicto XVI, justamente cuando les habla ahí a todos los congresistas de Alemania, ¿verdad? Si ustedes se reúnen aquí solamente para mirar sus bienes materiales, sus intereses, y van a votar y van a hacer leyes de acuerdo a sus leyes, a lo que le interesa a ustedes, a su partido, a su no sé quién, el que manda y les tiene de títeres a ustedes. Entonces, ustedes simplemente son aquí, y enseñan del Evangelio, esta es una cueva de bandidos, entonces, simplemente son una mafia, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, si nosotros verdaderamente entendemos, porque estamos mirando de la palabra de Dios, sino que esta es la palabra de Dios, la inspiración, Dios, cómo nos llama a una verdadera conversión. Así que ya en tu porque tal vez nosotros no podremos hacer toda la justicia aquí en este mundo, ¿verdad? Y muchos que fueron sin que cabibajo, que esto, que aquello, quinjabete, estado mondá, que esto, que aquello, sin embargo, con la justicia de Dios, y bueno, ponemos la justicia de Dios. Ese es todo el movimiento apocalíptico, ¿verdad?, que justamente nos hace recordar un poco eso. Entonces los líderes deben saber cuándo delegar y cuándo también ponerse al frente, en persona, ¿verdad? Cuándo tenemos que luchar nosotros, ¿verdad?, y llevar adelante. Yo sé, querido amigo, que no es fácil todo eso, ¿verdad?, pero este es el verdadero liderazgo, primera enseñanza. Una segunda enseñanza es la unidad nacional, ¿verdad?, porque el reunir, Vayasov, ¿verdad? Vayasov, el reunir, pero decíamos frente a Dios. Penne Elohim, Penne Adonai. Esto quiere decir ante Dios, ante el rostro de Dios. Ñañesú, Ñañemoi, Peñan de Yanon de Belleicua.
que nosotros tenemos una misión y además que nuestra misión aquí en el mundo es tan cortita. Mientras seamos jóvenes y algunos llegamos, ¿verdad?, tan jóvenes a puestos tan importantes, pero esa mentalidad del joven, ¿verdad?, que es el renovar y el hacer bien las cosas, a una vez hemos debe, porque hemos caído también al revés, porque esa es también la debilidad de cualquier joven, querer simplemente trepar. Estos son trepadores, decimos nosotros, cuando en la juventud uno no es capaz, ¿verdad?, de afrontar la realidad, porque ya que ¿verdad?, a pesar de que el joven de por sí nunca tuvo miedo, ¿verdad?, o sea, el joven de por sí. Pero cuando nosotros nos ponemos en nuestras seguridades, era lo que había pasado con los saduceos y tenemos a los fariseos. Justamente fariseo quiere decir separado, ya separado de los saduceos. ¿Por qué? Y porque los saduceos le dieron campo y ventaja a ¿quiénes? A los griegos. Porque ellos eran los ricos, los que tenían la plata, y ellos sabían muy bien, si se oponían a los griegos, le iban a quitar la cabeza, le iban a sacar todos sus bienes y le iban a dejar fuera de todo lo que ellos poseían, ¿entienden? Entonces prefiero alejarme, prefiero quedarme en el silencio, no pasa nada, pilla pátula, pilla posea, entonces nos acomodamos. Y encima me dan una platita, me vuelvo otra vez millonario. O sea, eso es lo que nosotros en nuestros términos actuales del mundo actual decimos el vende patria, pégagola, vende patria. ¿Por qué es patria? Patria viene de padres, ¿entienden? Nuestros padres. O sea que la patria es lo que nosotros dejamos en heredad a los que vienen después de nosotros, decían nuestros hijos, a la patria. Y entonces vos sos apátrida, la A en griego siempre es negación, sin patria. O sea, solamente vos querés usurpar y beneficiarte de los bienes que no te corresponden, que es de la patria, que tus padres han dejado, o sea que nuestros padres, la nación, nos han dejado para usufructuar y hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que pensar. El cruce del Jordán también es una enseñanza importante porque evoca nuestras fundaciones, lo fundacional, lo que está en la base para entrar y cruzar. ¿Cuáles son nuestros propios ríos? El río, ¿verdad?, que se abre, que nos da la confianza porque entramos a la tierra prometida. Nos hace recordar que ahí es donde nosotros hicimos el lavacro para entrar a esta nueva tierra que emana leche y miel. Otra enseñanza importante que ya dijimos, insistimos, es la disciplina. La disciplina es linda, pero es linda cuando no es una disciplina, también como algunas veces yo he visto, que era solamente descuereo, que esto. Vean ahí disciplina, vean ahí disciplina. Vean ya hay manera billar. Disciplina es cuando nosotros, a través de una organización buena, hacemos un camino que nos ayuda también a nosotros a salir y a vencer cualquier cosa negativa. Y lo último es la dimensión siempre ritual o litúrgica de cualquier batalla. Esto para nosotros significa una acción humana, pero que tiene que ser como un ritual. Acción humana como un ritual. El ritual quiere decir repetición, que sin falta hacemos y nos forma a nosotros para poder vencer todo mal. Veáis el ritual. Repeticiones de acciones para que nosotros podamos acostumbrarnos para vencer el mal. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.